Buen día, el día de hoy les enseñaremos a cómo sacar las medidas de tendencia central y de dispersión. Para ello ocuparemos el siguiente problema. Se efectuó un estudio para analizar el IQ de 40 estudiantes, que registraron las siguientes puntuaciones. Para nuestra tabla de frecuencias necesitaremos sacar los siguientes datos. El primero de ellos es rango, que se representa con una R. Sustituiremos los valores. El valor máximo es 125. 125 menos el valor mínimo, que es 77, esto nos da un igual de 48. Lo siguiente que haremos será sacar la clase, que se representa con una K. Para ello necesitaremos la calculadora. Sumaremos 1 más 3.322 por logaritmo log n, que es el número de puntuaciones que tenemos. En este caso son 40. Y nos da un total de 6.32. Ahora sacaremos la amplitud, que se representa con una A, que es igual al rango sobre la clase. Sustituiremos los valores. 48 sobre 6.32, que redondearemos al número más cercano, que es el 6. Esto nos da un igual de 8. Como ya pudimos observar, estos tres datos nos ayudan para formar nuestra tabla de frecuencia. El rango nos ayuda únicamente para sacar la amplitud. La clase es el número de intervalos que tenemos que formar en nuestra tabla de frecuencia. Y la amplitud nos ayuda a determinar la distancia que existe entre el límite inferior y el límite superior que existe entre cada intervalo. Y aquí en esta columna nosotros tenemos que acomodar los IQ correspondientes a los siguientes datos, es decir, de 77 a 84, de 85 a 92 y así sucesivamente. Es muy importante aclarar que aquí en estos datos es de 77 a 84 porque el 85 ya entra dentro del siguiente intervalo. La siguiente columna corresponde a la frecuencia absoluta acumulada, es decir, aquí debemos de ir haciendo la sumatoria de estos mismos datos de este lado, es decir, aquí vamos a anotar en la primera casilla 3 más 6 es 9, más 15, 24, más 7, 31, más 4 es 35, más 5, 40. Aquí de igual forma los números coinciden y es como una forma de comprobar que el resultado, que el procedimiento ha sido correcto. La siguiente columna corresponde a la frecuencia relativa. Para sacar esta columna debemos de dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, es decir, 3 entre 40, que nos da como resultado 0.75. Continuamos de la misma manera, 6 entre 40, que nos da un resultado de 0.15. La siguiente es 15 entre 40, que nos da como resultado 0.375. Una vez que ya terminamos de llenar todos los datos de la columna, realizaremos la sumatoria y nos debe de dar como resultado 1 o un número muy cercano al 1. Esto dependerá de acuerdo al número de decimales que tomes en cuenta para el resultado. Proseguimos con la siguiente columna, que es la de frecuencia relativa acumulada. Aquí debemos de hacer lo mismo que en la frecuencia absoluta acumulada. Debemos de sumar todas estas. Es decir, aquí pondremos 0.075 más 0.15
que es .225 más .375 que nos da 0.6. Una vez que ya llenamos nuevamente toda la columna, el resultado es 1 y lo podemos comprobar con la sumatoria de la frecuencia relativa, que es igual 1 y 1. Proseguimos con la siguiente columna, que es sacar el porcentaje. Aquí lo que debemos de realizar es multiplicar el número de la frecuencia relativa por 100 o bien mover el punto solamente 2 lugares, es decir, en el primero quedaría 7.5. El segundo sería 15%, 37.5, 17.5, 10%, y finalmente sería 12.5. Continuaremos sacando la marca de clase, que es el resultado de sumar el límite inferior y el límite superior de cada intervalo y dividirlo entre 2. Por ejemplo, en el primer intervalo, la marca de clase es igual a 81. En el segundo, que es de 85 a 93, es 89. Tercero, 97. Y así continuamos llenando toda la tabla. Posteriormente multiplicaremos la marca de clase por la frecuencia absoluta, es decir, 81 por 3, 243. Siguiente, 6 por 89, 534. 97 por 15, 1455. Y así continuamos llenando toda la tabla. Una vez terminada toda la columna de X por F, vamos a realizar la sumatoria, que nos da un total de 4024. Para obtener la media, trabajamos con la siguiente fórmula. Media igual a sumatoria de marca de clase por frecuencia absoluta sobre n. En nuestro caso, la sumatoria es 4024 entre el número de datos, que es 40. Esto nos da un resultado de 100.6. Para obtener la mediana utilizamos la siguiente fórmula. Mediana igual a límite inferior, que en nuestro caso es 93, más número de datos entre 2, tenemos 40 datos, entre 2 nos da 20, la frecuencia absoluta acumulada anterior, que en este caso es 9, esto sobre la frecuencia absoluta, que es 15, y esto lo vamos a multiplicar por la amplitud, que es 8. Bueno, siguiendo, la mediana es 93 más 0.73, que es lo que nos dio esta operación, por 8. Y el resultado sería 98.86. Esa sería nuestra mediana. Para obtener la moda, contamos con la siguiente fórmula. Moda igual a límite inferior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior. Esto lo dividimos entre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior más frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta siguiente. Esto por la amplitud. Entonces tenemos moda igual a 93 más 15 menos 6. Esto se divide entre 15 menos 6 más 15 menos 7. Esto por la amplitud, que es 8. Como resultado tenemos moda igual a 93 más 0.529 por 8. Realizamos esta operación, lo sumamos y el resultado de nuestra moda es 97.23.
medidas de dispersión necesitaremos estas dos columnas. La primera es la marca de clase menos el promedio, es decir, la media que ya vimos, todo esto al cuadrado. Es decir, aquí restaremos 81 menos la media, que es 100.6. Todo esto al cuadrado, que nos da un resultado de 384.16. En el siguiente nos da 134.56. Como ya les expliqué, es el resultado de restar 89 menos 100.6, que es la media. El siguiente nos da 12.96. Y así continuamos hasta terminar la tabla. Una vez terminada esta columna, nos va a ayudar a completar la última, en la que multiplicamos este resultado por la frecuencia absoluta, es decir, 384.16 por 3, que nos da un resultado de 1152.48. El siguiente, resultado de 134.56 por 6 nos da 807.36. Y el siguiente, 194.4, hasta terminar la columna. Una vez que terminamos toda la columna, finalmente realizaremos la sumatoria, que nos da como resultado 4.985.6. Este nos va a ayudar a desarrollar la varianza y las demás medidas de dispersión que veremos más adelante. Al haber hecho esto y completado esta parte de la tabla, vamos a sumarlo todo y nos da un total de 4.985.6. Esto lo hicimos por la parte de la varianza. Después de haber adquirido este resultado, lo vamos a dividir entre n, que habíamos dicho que era 40. 4.985.6 entre 40 nos da un total de 124.64. Este sería el resultado de nuestra varianza. Para sacar la desviación estándar vamos a necesitar la varianza. Vamos a poner 124.64 al cuadrado, dándonos un total de 11.16. En el coeficiente de variación vamos a necesitar la desviación estándar entre el promedio, que habíamos dicho que era 100.6. El resultado normalmente se da en porcentajes, es por eso que lo vamos a multiplicar por 100. 11.16 entre 100.6 por 100 nos da un total de 11%. Este sería nuestro resultado del coeficiente de variación.